Hola, agradecemos a los organizadores la invitación a participar en la jornada Diseño del Libro y la Tipografía 2024. Mi nombre es Luz María Rangel Alanís y soy profesora en la Universidad Internacional de La Rioja. También soy profesora en el Máster en Accesibilidad Digital para Educación, Comunicación y Diseño de la Universidad de Barcelona. Nombre es Cris Ladaga, soy la directora del Máster en Accesibilidad Digital que mencionó Luz de la Universidad de Barcelona y estamos aquí para compartir con ustedes diseños sin fronteras de la tipografía y la gráfica editorial inclusiva. Esperamos que sea de vuestro interés. Bien, lo que traemos hoy es hablar de accesibilidad en el diseño de la comunicación, ¿no? Y específicamente la accesibilidad es la perspectiva que estudia y establece aquellas características que deben tener los productos y los servicios para que puedan ser utilizados y operados por todas las personas, ¿no? ¿Esto qué implica? Implica la eliminación de las barreras de comunicación para que todas las personas podamos operarlas e inteligirlas en igualdad de condiciones, ¿m? Garantizar la transmisión de la información. Entonces yo como diseñador me puedo preguntar, o me pregunto, mejor dicho, ¿los recursos y diseños que realizo son accesibles? ¿Las personas realmente entienden y pueden operar aquello que pongo en circulación en Internet? ¿Estos contenidos que realizo realmente pueden ser también interpretados por las tecnologías asistivas? ¿Realmente mis diseños son para todas las personas o para un grupo restringido de personas? Cuando hablamos de todas las personas, hablamos de las personas con discapacidades, sean crónicas o temporales, y hablamos también de los impedimentos, estos impedimentos por contexto de uso, por situaciones discapacitantes, ¿no? Como puede ser un ruido muy fuerte en un restaurante que casi no se puede dialogar, y si queremos hacer alguna intervención digital nos cuesta, no podemos escuchar ni siquiera cuando hablamos por el móvil o, por ejemplo, en un concierto, ¿no? Esas situaciones son situaciones discapacitantes, que a veces tenemos que interaccionar con algún producto digital y nos genera un impedimento, ¿no? A todos, todas las personas. También por ejemplo, una cirugía en la vista, esto nos impide por un tiempo, o una infección en el oído, son cuestiones más temporales que también nos pueden suceder. O una persona con tendinitis, ¿cómo podría operar? Los productos digitales, o, o aquello del habla, la afonía, ¿no? Estoy afónico, difónico y cómo hago para comunicarme. Entonces, todas estas situaciones temporales en las mediaciones digitales, ¿cómo podemos sortearlas? También tenemos que tener en cuenta, cuando estamos muy estresados, el estrés baja la capacidad cognitiva, ¿no? Y si esta persona está trabajando, por ejemplo, o necesita hacer algún tipo de trámite online, el estrés realmente le produce esa baja cognitiva y le resulta un poco más complejo operar si no está bien dispuesto el diseño. También las cuestiones de motricidad fina. Las personas adultas mayores tienen, en general, no todo el mundo, pero la motricidad fina un poco reducida, bueno, o las personas con alguna discapacidad, ¿no? Con temas de motricidad. Entonces, tenemos que tener estas cuestiones claras a la hora de diseñar. El sentido va al punto uno de diversidad, ¿no? Que bueno, ya lo nombré, no lo voy a ampliar aquí. Y, y si hablamos entonces en el momento del proceso del diseño, preguntarnos estas cuestiones, ¿no? Cuando yo produzco, pero también cuando asesoro a mis clientes, ¿los asesoro en esa perspectiva? Solo por una responsabilidad profesional, por una responsabilidad humana y por una responsabilidad normativa que vamos a ver ahora, ¿no? Bien, eh, entonces, como diseñadores, como productores, cada uno suscribe a un sistema, a un tipo de producción determinado, a un método de producción determinado, ¿no? Pero no podemos escindirnos en ninguna de ellas de la variable de la accesibilidad digital. Digamos, es una variable de producción, digamos, fundamental, este, y que no podemos dejarla de tener en cuenta. Podemos considerarla quizás una variable tecnológica, sí, pero también es un derecho humano
que todas las personas tenemos que poder comunicarnos, tenemos que poder interaccionar con los recursos digitales, en especial por cómo inciden hoy en la vida cotidiana, ¿no? Cómo nos atraviesa lo digital eh, es- para convivir en sociedad, ¿verdad? Bien, además de esto, como les decía antes, hay un montón de regulaciones y normativas que como profesionales tenemos que poder recomendar a nuestros clientes o nuestros comitentes, incluso para hacer nuestras propias producciones, por supuesto, que hoy están en vigor y que tenemos que atender en cada país y a nivel de normativa internacional, ¿verdad? Por lo tanto, a partir de estas cuestiones, podemos realizar nuestras creaciones y tenemos la ventaja de que nuestros conocimientos como profesionales de la comunicación ya traen, digamos, cierto bagaje en relación a algunas consideraciones o cuestiones de producción como las tipografías, cuáles son más legibles, menos legibles, los tamaños, los interlineados, el cromatismo, los contrastes, las estructuras en el plano. Las jerarquías de la información, todas estas cuestiones nosotros ya las manejamos. Bueno, a esto hay que adicionarle algunas cuestiones más y algunas más técnicas todavía que tienen que ver con la experiencia del usuario y con cuestiones técnicas de producción a la hora de diseñar. ¿Cómo planteamos entonces nuestros diseños, recursos o espacios de información? Bueno, determinando entonces esa perspectiva o ese método de diseño que vamos a utilizar, como puede ser el diseño universal, ¿no? Que desarrolla o intenta desarrollar productos que sean de acceso a la mayor cantidad de personas posible, especialmente y en particular, y si se puede, sin necesidad de adaptaciones, que trabaja sobre estos 7 principios que seguramente ustedes todos conocen, ¿no? Que el uso equitativo, el uso flexible, el simple e intuitivo, información perceptible, la tolerancia al error, que me avise cuando estoy por cometer un error el sistema, que exija poco esfuerzo físico, que el tamaño y el espacio para el acceso y el uso sea el pertinente. ¿Qué quiere decir esto en el ambiente digital, en el ámbito digital? Porque yo lo puedo quizá ejemplificar muy claramente desde el ámbito urbanístico o arquitectónico, pero en el digital, ¿qué sería? En el digital sería que el plano digital, por ejemplo, tenga los suficientes espacios para operar los botones de acción, ¿no? Los llamados a la acción, o sea, o los menús, digamos, esto también está normalizado, hay unas medidas mínimas que hay que cumplimentar, y de estas cosas nos tenemos que interiorizar. Estas medidas mínimas lo que aportan es que las personas con, por ejemplo, motricidad fina, comprometida, como los adultos mayores, o otras personas con la motricidad fina comprometida, o las personas que usan tecnologías asistivas como un licornio, como un mouse, perdón, como la lupa magnífica, que magnifica, bueno, no me sale bien ahora. Todas esas tecnologías asistivas puedan operar sobre el sitio web, ¿ok? Fíjense cómo estos principios se trasladan, digamos, al campo de lo digital. Por otro lado, no podemos desatender los estándares, regulaciones y normativas de las WCAG, las pautas de accesibilidad para el contenido web de la W3C, que tienen que ver con estas cuestiones que seguramente también conocen, de la perceptibilidad, comprensibilidad, operabilidad y robustez. Es imprescindible tener estas cosas claras, que como se veía en la anterior pantalla, además luego se desglosan en pautas y en criterios que van especificando punto a punto cómo generar estos diseños. Y estas cuestiones tienen que ver con, por ejemplo, la perceptibilidad, alternativas a contenidos no textuales, o sea, poner texto alternativo en imágenes y videos. ¿Cuándo se pone, cuándo no se pone, cuándo se pone que es decorativa, ¿no? Que el contenido sea además audible, además y visible, ¿no? Que haya diferentes formas de intervenir y de entender, el percibir el contenido. La operabilidad no basada únicamente en componentes visuales, por eso también lo de que sea audible el contenido, que el lenguaje sea claro, inteligible, incorporar listas, glosarios que organicen la información, predecibilidad en el comportamiento de los procedimientos, por ejemplo, los enlaces tienen que ser descriptivos, no podemos poner clic acá.
tienen que ser descriptivos y yo sé hacia dónde me lleva. Complete la ficha para recibir información y eso es el enlace, por ejemplo. Yo sé que si hago clic voy a completar una ficha para recibir información, ¿ok? La operabilidad, que no toda la funcionalidad sea por mouse, por ejemplo, que también se puede hacer por teclado, que no haya un tiempo para determinar la realización de un procedimiento, o sea, que cada persona tenga su ritmo tranquilo, que no tenga que apurarse porque se le termina el tiempo de la operación, ¿no? Fíjense cuántas cuestiones hay. No agregar contenido de provocar espasmos y convulsiones. O sea, por ahí nos gusta poner muchos GIF, imágenes en movimiento, carruseles, etcétera, etcétera, que van a una velocidad que muchas veces pueden provocar algún tipo de espasmo y convulsiones a personas, ¿no? Estas cosas también están pautadas, dice la cantidad de destellos por segundo que se puede poner y cuáles no, qué es preferible y qué no. Todo esto está normado, está en las pautas WCAG. La robustez, que sea compatible a diferentes navegadores, a diferentes y a las tecnologías asistivas, y que, digamos, se proyecte de manera prospectiva, o sea, que también sea compatible o que intente ser compatible con las tecnologías actuales y las futuras a mediano plazo. Digo, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que trabajar sin descuidar por todas estas condicionantes de producción los aspectos formales y estéticos. Nadie dice que hay que dejar de pensar en una estética además visualmente agradable, ¿no? Pero con todas estas condiciones que proporcione a que todas las personas puedan operar, inteligir los diseños y los sistemas que ponemos en el aire, en la web, en Internet, ¿ok? Gracias, Cris. Ahora vamos a ver el caso de accesibilidad editorial. En este caso el ejemplo que traemos es un libro físico, es este que tengo aquí, o sea, este libro existe, se ha trabajado. Y en este libro lo que se han hecho es que hemos agregado elementos de accesibilidad, conservando toda la fidelidad del libro en papel al libro digital. Lo que se va a percibir son ligeras variaciones que en un momento dado solamente van a estar para el formato digital, pero que en el papel, bueno, pues vamos a cumplir una serie de cosas que son las normales a las que estamos acostumbrados, pero que en el libro digital la funcionalidad para las personas que tengan herramientas asistivas, pues va a ser mayor. En el trabajo de este libro lo que hicimos fue empezar con un ajuste de la estructura editorial. Aquí lo que se trataba era de unificar criterios para no prescindir de las condiciones formales y estéticas que ya conocemos, eh, pero teniendo en mente, digamos, a la diversidad, ¿no? Entonces, teníamos que pasar de esta tradición gráfica, visual que tenemos a hacer que este PDF no fuera un libro cualquiera, sino que se aplicaran todos los principios editoriales accesibles. Como vamos a ver aquí en esta organización de capítulos, podemos ver que vamos a percibir cosas que ya conocemos y que solamente lo que tenemos que tener además es conciencia de que pertenecen a unas normas, a todas las pautas de accesibilidad de las WCAG y que si las vamos recuperando, pues se pueden aplicar. En este caso, por ejemplo, el uso de una columna que estuviera con márgenes a la izquierda, que las líneas tuvieran una cantidad específica de caracteres o que, por ejemplo, pudiéramos utilizar algunos elementos de numeración con positivo y cosas por el estilo. Cuando hacemos esta estructura, también a nivel interno, pues se van a trabajar jerarquías, etiquetas, o sea, que van a ayudar a esa accesibilidad. En cuanto a la tipografía, vamos a contemplar el uso pues nosotros teníamos que contemplar el uso de una tipografía que ya nos marcaba la colección Transmedia 21, que es nuestra editorial, y que no podíamos perder. Entonces había que utilizar la familia Corbit, que era la que ya teníamos, y en la lista se muestra
cómo se fue especificando para cada una de los títulos, de los autores, de los subtítulos y demás, el tamaño que necesitábamos, qué interlineado teníamos que dar, incluso el contraste de color, el ratio de cumplir el 4.5, que es el que normalmente tenemos, bajando en algunos casos el porcentaje de negro. Para el índice fue otro de los retos que se tenía que hacer. ¿Por qué? Porque los lectores de pantalla normalmente leen de abajo, perdón, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, y aquí con una tabla se resolvió. No quiero decir que fácilmente, sino que tuvimos que llegar a esta cuestión para poder entender cómo podíamos hacer que esa lectura nos llevara de ese capítulo, de ese autor, a la página y que no se lo saltara. La línea de puntos no es decorativa, sino que cumple una función de ordenar y dirigir de forma ágil hacia esos capítulos. Esta muestra de 2 páginas nos deja ver de manera general cómo va interactuando la mancha tipográfica, cómo se ven cuando estamos utilizando alguna cita, los títulos, los párrafos y también las referencias. Veamos ahí que hay unas notas de color en los nombres de los libros y en algunos casos incluso están con itálicas para hacer referencia a que nosotros no lo vamos a ver, pero la persona que está leyendo va a saber que puede entrar en ella para poder, que es accesible y nos puede llevar. Aquí les voy a poner este pequeño video para ver cómo funciona el lector de pantalla. De accesibilidad CAC 2.04, además de ofrecer los servicios de accesibilidad, como se puede ver en la imagen 2. Gráfico muestra una imagen de vídeo en reproducción con el menú visible y desplegado que visualizan los gráfico comandos del reproductor accesible. Los entornos de aprendizaje inmersivos están... Los invito, después les vamos a compartir el QR para que puedan descargarse el libro y puedan ir revisando todas estas cosas que estamos diciendo. 2 cosas más que teníamos aquí era que las notas al pie se fueron todas al final para que no interfiriera con el lector de pantalla y los enlaces, por ejemplo, en papel, pues teníamos que cumplir con una cuestión de la URL completa, de APA precisamente, pero que los enlaces accesibles, lo que se hacía era en el nombre integrar esta URL. A modo de resumen, aquí tienen una lista de todas las cosas que se tomaron en cuenta, pero lo que me agradaría es que digamos, llegáramos a esta parte del proceso, ¿no? Del proceso de edición que se realiza en etapas, que va cumpliendo con recomendaciones de las pautas de accesibilidad de las WCAG, que fueron mencionadas anteriormente por Chris Ladaga. También quiero decir que se realizaron testeos, obviamente, testeos a nivel automático, también testeos a nivel manual por una persona usuaria de lectores de pantalla y que pues cada una de las cosas que se iban haciendo, tanto para la versión en papel como para la versión digital, pues iban le daban robustez, digamos, a todo el proyecto que teníamos. Ahí está el QR para que se lo puedan descargar, el libro. Y 3 cosas más que quiero mencionar rápidamente. La primera, si pensamos que la educación es un derecho, la accesibilidad también lo es. Más ahora que todo es digital. Los inicios o los fundamentos de todo esto no son nuevos, empezaron en 2006 en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada país ha ido desarrollando sus leyes, la Unión Europea lo hace en conjunto y aquí está un ejemplo de la Carta de Derechos Digitales que se pueden descargar y que pueden ver. En España, por ejemplo, hay 3 leyes que para todas esas personas que les interesa cumplir con los requisitos de sitios web y app, deberían de tener en cuenta, que es el Real Decreto de Accesibilidad para Sitios Web y Aplicaciones Móviles, una directiva de la Unión Europea donde están los requisitos de accesibilidad de productos y servicios y la Ley Orgánica de Protección de Datos.
A partir de todo este conjunto digital y de sale esta palabra de neuroderechos. ¿Qué son estos neuroderechos? Pues algo en lo que estamos inmersos aunque no querramos. ¿Por qué? Porque esos neuroderechos protegen a las personas de tomar decisiones de forma libre y autónoma y veamos aquí que pueden interferir con tres cosas que son la protección de datos, la inteligencia artificial y la accesibilidad digital. De modo que se vaya cuidando procesos en los cuales pues está como el libre albedrío, la identificación personal o de alguna manera que no, que exista un acceso equitativo para todas estas vanguardias que van saliendo. En esta accesibilidad, lo importante para nosotros como diseñadores es que tenemos que respetar un conjunto de principios y técnicas en las cuales si diseñamos, mantenemos, actualizamos entornos digitales, entonces tenemos que garantizarlo. Cuando hay una confluencia de estas tres cosas que dije, eh, lo que es importante es no ignorar. Existen leyes en las cuales nos tenemos que mover, que somos parte del sistema y que aunque no querramos, lo que tenemos que hacer es ser conscientes sobre qué terreno estamos trabajando. Por eso me agradaría mencionar que existe esta IPO, que es la interacción persona-ordenador, y en la cual es una disciplina, atención con esto, que ayuda a la interacción, está dedicada a estudiar la interacción de las personas con los sistemas informáticos por medio del diseño gráfico. O sea, ya existen. Lo que nosotros necesitamos es integrarnos a los grupos de trabajo, porque ya desde los software que manejamos, o producimos, o programamos, o utilizamos inteligencia artificial. O sea, hay una serie de cosas que lo único que tenemos que es integrarnos. Por lo tanto, nos toca aprender, capacitarnos y pensar incluyente. Hay una diferencia que me agradaría poder comentar, que es esta diferencia entre accesibilidad digital y usabilidad. Mientras la accesibilidad digital, eh, digamos, la accesibilidad es universal, pero la usabilidad es específica para cada destinatario. En la accesibilidad hacemos una suma de todos los contenidos y de cómo se codifican esos recursos. Pero cuando hablamos de usabilidad, entonces estamos hablando de esta suma en la cual hay eficiencia, hay simplicidad, hay utilidad. Y estas tres cosas en principio forman una esfera que es evaluable, que es objetiva. La parte del placer ya se vuelve una cosa subjetiva, pero sin embargo, si sumamos estas cuatro cosas, tenemos usabilidad. Aquellas cosas que a través de un clic podemos obtener y que nos da satisfacción tenerlas en un momento dado, si además las tenemos en un momento en el que sea en tiempo y en forma, entonces tendremos utilidad. Aquí lo que se trata es de que podamos entender estas tres eh, cosas que son diferentes y que esta gráfica nos ayuda rápidamente a entender esas diferencias que tenemos. Sobre todo si somos docentes, es muy importante que entendamos que tenemos que estar trabajando de manera accesible para todas las personas. Muchísimas gracias. Le cedo otra vez la palabra a Cris. Gracias, Luz. Bien, en definitiva nos gustaría cerrar con estas palabras que de alguna manera engloban nuestra presentación, que es el diseño para la inclusión, y esta idea de eliminar las barreras de participación, de abolir este concepto de audiencia ideal, de pensar que todas las personas para las que diseñamos se parecen a nosotros. Esto no es así. Tenemos que entender estas diferencias de que todos somos personas con facultades, contextos y capitales culturales diferentes, de manera de igualar las oportunidades e incluir a todas las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias y esperamos que les haya agradado esta conferencia. Hasta pronto.